Buenas noches a todos, sean bienvenidos a la clase de diseño urbano y paisajismo. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer un breve repaso de un documento técnico que fue emitido por el Ayuntamiento de Buenos Aires hacia el año 2015 y es el Manual de Diseño Urbano de Buenos Aires Ciudad. Durante el recorrido del curso hemos visto unos cuantos referentes sobre diseño urbano. De hecho, a inicio de curso, a inicio de clases, veíamos un poco los parámetros que nos plantea el Reglamento Nacional de Edificaciones. Luego vimos qué nos dice Jan Gehl sobre el espacio público. Hicimos, digamos, una reflexión bastante densa al respecto. Y la clase última, pues vimos algunos criterios básicos de diseño. Es decir, hemos revisado dimensiones y parámetros técnicos que nos ayudan a diseñar una ciudad peatón y mucho más accesible para todo tipo de usuarios. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, de reflexión, el manual que vamos a presentar en esta y la próxima sesión, pues tiene que ver con ejemplos concretos, ¿sí? Vamos a ver cómo el equipo técnico que desarrolló este manual intenta darle una estructura, digamos que casi le da una lógica narrativa. Primero nos narra o nos comenta la célula básica de esta intervención urbana y luego poco a poco va descomponiendo esta célula básica para mostrarnos cada uno de sus componentes. En este caso, la célula básica de los proyectos de macromanzanas en Buenos Aires es la vía. Y me voy a permitir mostrarles unos cuantos ejemplos y una explicación sencilla de lo que es una macromanzana. Una macromanzana, digamos que es un modo de hacer caminable el espacio urbano. Las ciudades que nosotros tenemos alrededor nuestro o en las cuales vivimos tienen este tipo de condicionantes. Tenemos muchas vías, muchas de ellas redundantes, es decir que repiten el recorrido de muchas otras y generan un sistema urbano bastante caótico que no segrega y mucho menos privilegia los sistemas de transporte público. Vemos en la imagen de la pantalla el sistema o la estructura urbana de manzaneo convencional. Vemos que hay muchos autos que van por todas las direcciones, que no tienen limitaciones. Vemos que la totalidad de una manzana está atravesada por estas vías, lo cual hace que los espacios interiores sean espacios poco utilizados por el peatón, por un hecho de seguridad, básicamente, y es que un espacio urbano, cuando tiene elementos de tránsito rodado, digamos, pierde nociones de calidad ambiental y sobre todo calidad urbana. Vemos al lado derecho cómo esta manzana puede cambiar de carácter. Si prestamos atención, vemos cómo las vías intermedias comienzan a tener tránsito restringido. Es decir, no se cierran totalmente, sino se reorganizan en función a las nuevas necesidades del peatón, de los ciclistas y algunas necesidades, digamos, extemporáneas o extraordinarias de circulación de autos. Resumiendo, 6 o 7 cruces e intersecciones y una supermanzana solamente nos presenta 4, es decir, reducimos a la mitad los problemas de tráfico y de hacinamiento vehicular en nuestras ciudades. Básicamente es cerrar los espacios de en medio y liberar estos espacios para el uso privilegiado del peatón. Siguiendo esta misma lógica, nos damos cuenta, digamos, nos sorprendemos que el Manual de Buenos Aires Ciudad de Diseño Urbano inicia su relato con las macromanzanas. Y nos dicen lo siguiente, que es la unidad de sustentabilidad básica, USB, que permite la identificación de una zona con características particulares y reconocibles. Digamos que no solamente es encerrar un espacio, sino dar un barrio bohemio, un barrio productivo, una zona de comercio de mediano, de alta densidad. Digamos que al seccionar esta suerte de islas, le damos un rasgo particular que la hace reconocible. Las macromanzanas también dejan en su interior una trama de calles de prioridad para el peatón. Este es el ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y muy esquemático
en el cual tenemos una manzana tradicional de 400 metros de lado. A esta manzana lo que le hacemos básicamente es cerrar estas calles intermedias y transformarlas de uso exclusivo para el peatón, lo cual nos genera cierta, digamos, incertidumbre, ¿no?, a los gestores urbanos, y es que pensamos que generar una macro manzana implica hacer grandes obras de infraestructura. Yo ya les digo que esto no es del todo cierto, que sí se necesita una inversión considerable, pero manejando bien los criterios de transporte y de movilidad, se puede reducir bastante y puede ser incluso una inversión sostenible a lo largo del tiempo. En lugar de hacer nueva obra pública dentro, podríamos simplemente cerrar estas calles al tráfico rodado mediante volardos y luego plantear una serie de ciclorrutas internas que le den un poco más de sentido a estas calles. Al mismo tiempo, dedicamos una o dos calles, en este caso sería una longitudinal y otra transversal, para el tránsito excepcional de vehículos, ya sea para carga o descarga de los comercios cercanos, para el ingreso de una ambulancia o para el automóvil que traslada a una persona con limitaciones en su desplazamiento. Es decir, la macromanzana no cierra todas las posibilidades, sino que las limita y las segrega para que este espacio sea una suerte de espacio liberado del automóvil. Este es un ejemplo, ¿no?, y es un ejemplo concreto que viene en el Manual de Diseño Urbano, y vemos cómo el principal motivo, la principal estrategia elegida fue la de hacer pavimentos a nivel. Es decir, cuando teníamos la vía segregada para automóviles y para peatones, los dos pavimentos estaban a distintos niveles. La primera intervención y la más usada es hacer todo este espacio a ras e intentar, digamos, delimitar los dos espacios mediante elementos muy sutiles, que en este caso serían volardos. A esto deberíamos sumarle elementos de drenaje pluvial y algunos elementos de iluminación y de mobiliario urbano para que este espacio tenga ese realce que estamos buscando. Beneficios de las macromanzanas. En primer lugar, potencia la movilidad peatonal y ciclista. Mitiga la famosa isla de calor urbano. Incrementa la biodiversidad al incluir el arbolado. Disminuye la contaminación y mejora la calidad ambiental. De todas estas ideas que nos plantea el manual, yo me quedo con el concepto de isla de calor urbano. Aprovecharemos que estamos conectados al internet y pondremos isla de calor urbano y a ver qué nos sale. Este es un ejemplo muy conocido en el cual nos damos cuenta que dentro de la ciudad, por un alto consumo energético, por la presencia muy pequeña, ¿no?, limitada de vegetación, y por los mismos materiales de construcción, que todos se sustentan en elementos que captan el calor, podemos generar bolsones térmicos dentro de la propia ciudad. La isla de calor se disipa cuando incluimos arbolado y cuando sacamos de nuestro espacio público a los automóviles, con lo cual reducimos este bolsón de aquí que parece manchado en rojo y hacemos que el espacio interior sea más habitable. Y ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿qué tiene que ver la isla de calor con la gestión de la ciudad? Tiene mucho que ver porque tiene implicancias de ahorro energético. Si pensamos en un contexto latinoamericano en el cual nuestro invierno no es tan crudo y el verano, digamos, presenta condiciones bastante aceptables, podríamos, digamos, ahorrar o reducir el consumo de los artefactos de ventilación mecánica o aires acondicionados solamente con construir un espacio urbano mucho más habitable, ¿no?, con mejores condiciones térmicas y de asolamiento, lo cual tiene siempre una implicancia económica. No es solamente un trazado y poner unos cuantos árboles porque se ven bien en el diseño, sino que tienen, digamos, una segunda capa de reflexión. Regresando a las diapositivas, seguiremos evaluando los criterios de las macromanzanas. La intención primordial es reducir los automóviles privados,
reducir el espacio para estacionamiento o parqueos, multiplicar uso y funciones del espacio público y establecer redes propias para cada medio de transporte. El concepto básico de segregación, que lo hemos mencionado cuando tocábamos el tema de ciclovías o ciclorrutas, es decir, darle un espacio privilegiado al sistema de transporte que queremos que se generalice poco a poco. Lo dicho, el ejemplo de macromanzana es cerrar las calles intermedias y crear una especie de isla liberada, entre comillas, del automóvil. Segundo elemento dentro de esta estructura de gestión urbana a nivel de ejemplos es la famosa calle tipo. La calle tipo, dentro de este esquema de liberación de las avenidas y de los pavimentos, plantea el 50% del área para uso peatonal y el 50% del área para uso vehicular. La utilización de materiales drenantes para poder encauzar las aguas de lluvia, ancho mínimo de acera de 1.80 metros, que lo hemos visto cuando mencionábamos el famoso IPA, por criterios de accesibilidad, ancho mínimo de acera de 2.50 metros, cuando nosotros queremos incorporar el tema del arbolado. Tenemos aquí una sección tipo en la cual se ensaya estos principios básicos. Que la proporción aproximada entre automóviles y peatones sea la de 50-50. Tenemos la sección de vía con un ancho mínimo de 3 metros, 1,80 a 1,20 para poder generar los arbolados, dependiendo de las especies que vamos a utilizar, y un ancho mínimo para nuestro itinerario peatonal de 1.80, como ya hemos mencionado en otras clases. La calle tipo debería tener una pendiente transversal entre 1 y 3%. El ancho de la calzada de 5 a 13 metros, el ancho mínimo del carril 3 metros y de preferencia utilizar o promover el uso de adoquines, asfalto o pavimentos permeables. Estos son los pavimentos permeables, que es una solución que se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte y que ayuda a evitar infraestructura molesta, ¿no?, y poco grata a la vista para poder encauzar las aguas de lluvia, ¿sí? Son una suerte de pavimentos que absorben por sí solos, por su propia estructura, absorben el agua y lo conducen por drenajes que están debajo de él. Con esto podríamos decirle adiós a los molestos sumideros, que ya hemos visto en clases anteriores, que no quedan bien a la vista y que generan cierto peligro para las personas que tienen limitaciones con la vista, ¿no? Yo espero que recuerden que el espacio para rejillas y sumideros no debería exceder el 1 centímetro por 1 centímetro. Bueno, el pavimento drenante tiene en primer lugar una capa permeable, luego una base con balastro y grava, una capa fina de terreno natural, un pozo de absorción, que es como un sumidero dentro del propio asfalto o pavimento, una capa de subsuelo y un manto acuífero, es decir, una especie de dren que alcanza la dimensión, digamos, de todo el ancho de la vía que estamos interviniendo. Calle con ciclovía, tercer elemento que vamos a analizar dentro de esta estructura de nuestro manual. Nos plantea una mayor seguridad para el ciclista, nos plantea una ciclovía ubicada al margen izquierdo, siguiendo la circulación vehicular, y el ancho de ciclovía a doble mano, sin adelantamiento, varía entre 2 metros, al cual se suma 35 centímetros a ambos lados para poder colocar elementos de separación dura, como hemos comentado en la clase pasada. Cuando tenemos una velocidad del automóvil muy alta, cuando supera los 30 kilómetros por hora, tenemos que colocarle estos elementos, estos topes. Vemos la sección tipo, la cual se parece mucho a la anterior. Tenemos una sección mínima del automóvil de 3 metros, una sección mínima de la ciclovía en 2 direcciones de 2 metros y 35 centímetros, que sería el ancho del separador, que usualmente es un elemento prefabricado que simplemente se ancla
a las vías que vamos a intervenir. Luego tenemos la calzada y la acera con un ancho mínimo de 1,50 a 1,80 siguiendo criterios de accesibilidad. ¿Qué podríamos mencionar en esta primera aproximación? Que las ciclovías deberían ubicar el carril izquierdo según el sentido de la vía. Y la pregunta sería ¿por qué? Y es que si es que nosotros consideramos el sentido de la vía desde la parte superior hasta la parte inferior, nos damos cuenta que en este lado vamos a tener el espacio para que los buses se detengan y puedan recoger más pasajeros. O para que el taxista o el conductor particular se acerque a la acera y pueda recoger a un acompañante o a un cliente, según sea el caso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos nuestra ciclovía en el lado derecho, según el sentido de la vía? Hacemos que la circulación sea conflictiva, porque en algún momento nuestros ciclistas tendrán que detener su marcha porque un bus o un automóvil va a ocupar el espacio que les corresponde. Ya sabemos que el principio básico es segregar y por ende la recomendación básica, y esto debe quedar claro, es ubicar las ciclovías al lado izquierdo, según el sentido de los automóviles. ¿Y qué pasa si yo quiero poner una ciclovía en dos direcciones al lado izquierdo y me doy cuenta que mi vía es de dos sentidos? Pues la solución lógica sería, si le voy restando espacio a los automóviles, lo único que me queda por hacer es transformar una vía de doble sentido a un solo sentido, a una sola dirección. Con lo cual, digamos, ataco dos problemas desde una misma estrategia, ¿no? Matamos dos pájaros con un mismo tiro. Reducimos el espacio del automóvil y damos prioridad al tránsito en bicicleta. Ya hemos visto que la bicicleta se ha convertido de manera azarosa en política nacional y tenemos que acostumbrarnos a verla dentro de nuestras ciudades. Calle con ciclovía plantea una demarcación de piso por medio de pintura. También nos pide planificar la ciclovía como parte de una red integrada, lo que comentábamos en la clase anterior, que, digamos, no basta con poner una ciclovía que cierre en un distrito o en un sector y no te conduzca a ningún otro lado. Tiene que ser parte de una red mucho más grande que conecte con otros sistemas de transporte masivo. Y un poco retornando a las reflexiones de la clase anterior, de nada sirve implementar buenas ciclovías si es que nuestro tema de transporte público no ha sido bien tratado. Entender que es una política mucho más grande, una política integral. El cordón separador, que son estos elementos que se anclan directamente al pavimento, son elementos prefabricados que tienen un ancho de 35 centímetros y una altura de 60. A esto tenemos que añadirle cierto mobiliario urbano para ciclistas. Estos elementos que nos recuerdan a un apoyo isquiático son reposapiés para ciclistas, los cuales se anclan justo antes de una intersección, ¿no? Nosotros sabemos cuán difícil es movilizarnos por la ciudad en bicicleta y vemos que estos elementos pues nos pueden no solucionar la vida, pero por lo menos nos pueden alegrar la tarde, ¿no? Encontrar ciertos elementos que han sido pensados para hacer nuestro recorrido cada vez más cómodo, placentero e incluso atractivo. La señalización vertical en las ciclovías es obligatoria para poder manifestar la exclusividad del carril. La demarcación horizontal tiene que indicar sentidos, ejes divisorios y señalizaciones como ceda el paso. Los delimitadores rebatibles deben estar incluidos en los cruces peatonales indicando el inicio del cordón. Esto es importante porque imagínense que van andando por la ciudad y saben dónde comienza exactamente una ciclovía. Cuando comienza una ciclovía, sabes que tú, como usuario, vas a tener la prioridad. Las señalizaciones van a ser específicas y los cruces no van a ser tan bruscos. Entonces, lo que plantea nuestro manual de diseño urbano es colocarle una suerte de portezuelas. Son como estas puertas de bares antiguos, ¿no? De las películas del viejo oeste,
son puertas abatibles que nos indican que aquí comienza la ciclorruta y del mismo modo terminamos nuestro recorrido y llegamos hasta el final de la misma y tenemos otro elemento de este tipo. ¿Para qué? Para que quede constancia y para que seamos más conscientes de dónde comienzan nuestros privilegios y dónde terminan. Aunque en teoría la ciudad debería ser amigable frente al ciclista en todos sus ámbitos, digamos, en todas sus facetas. A esto podemos añadirle algunas ideas interesantes. La imagen que vemos aquí es una ciclorruta o una ciclovía que utilizó pavimento con células fotovoltaicas. Quiere decir que durante la época del año soleada, estos pavimentos captan energía y la distribuyen a la red de alumbrado público, lo cual nos ayuda a optimizar la energía y a poder promover energías limpias y energías verdes, lo cual no deja de ser una buena idea, ¿no? Sobre todo en nuestras ciudades, las ciudades de altura, que tienen gran cantidad de radiación solar, grandes indicadores, digamos, índices muy altos, que nos pueden ayudar a gestionar este tipo de estrategias. Bastante interesantes. Cuarto elemento que vamos a analizar es la calle con bicisenda. La bicisenda es aquella ciclorruta que se asocia o se conecta a una vereda y tiene el mismo nivel y tiene una segregación no dura, sino una segregación blanda. Podemos mencionar que son esas bicicletas en acera que son utilizadas en veredas de grandes dimensiones, parques o plazas. El ancho de nuestra bicisenda a doble mano no debe ser menor a 2.50 metros. Y como en el caso anterior, necesitamos señalización vertical y señalización horizontal. Tenemos aquí una sección tipo y en esta sección tipo, aunque parezca mentira, existen bastantes enseñanzas, digamos, hay bastantes detalles a los cuales deberíamos prestarle atención. Tenemos el tránsito vehicular con una sección mínima de 3 metros, que ya lo hemos estudiado, aunque en el Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo 2, habilitaciones urbanas, nos planteen 3.50 metros. Tenemos el ancho variable de la acera y vemos que nuestra ciclorruta o ciclovía se ubica muy pegada a la línea de fachada o en medio de la misma. Y nuevamente salta la duda y la pregunta, ¿no? ¿Por qué la ciclorruta se tiene que ubicar aquí, justo en medio? Si nosotros colocamos la ciclorruta muy pegada al tránsito vehicular, necesitaríamos segregación dura, estos separadores que ya hemos analizado anteriormente. A esto tenemos que sumarle que una ciclorruta que esté pegada a la vía en el sentido de los automóviles al lado derecho, genera nuevamente el conflicto de usos. Es decir, un automóvil que va avanzando en algún momento necesita pegarse o a la derecha o a la izquierda para poder, digamos, captar a sus usuarios o a un acompañante. Si nosotros colocamos esta ciclorruta pegada a este sector, estamos generando un conflicto. En algún momento, el ciclista que se supone tiene la prioridad tendrá que reducir su marcha, detenerse, hasta que este señor pueda desarrollar sus actividades de manera normal. Entonces, si tenemos una sección de vereda considerable, lo ideal es colocar la ciclorruta en medio para evitar conflictos. En segunda instancia, pues podríamos poner la ciclorruta cerca a la línea de fachada. Y en la fase final, pues tendríamos que poner, si es que no nos queda otra opción, la ciclorruta pegada a la línea de automóvil. Ya sabemos que para esta tipología necesitamos un ancho mínimo de 2.50. Tenemos aquí un ejemplo en el cual se ha planteado una ciclorruta o una bicisenda en doble sentido sobre una vía de tránsito leve o moderado, lo cual evita que tengamos esas infraestructuras tan pesadas y tan difíciles de implementar. Nuevamente, podemos ver que
las bicisendas o ciclorrutas de segregación blanda se pueden acondicionar a muchos espacios. Vemos aquí una cosa muy clara que le hemos mencionado hace poquito. Tenemos la línea de los buses y la línea de los taxis y vemos que nuestra bicisenda o ciclovía va por el lado opuesto para evitar ese famoso conflicto. Vamos con el quinto elemento, que es la calle de prioridad peatonal. En esta calle nosotros podemos reconocer a un viejo conocido nuestro, que es el espacio compartido. La plataforma única o espacio compartido permite el acceso de autos solamente para emergencias. La velocidad máxima permisible es de 10 km por hora, la calzada está a nivel de acera y la separación se hace mediante volardos solamente para sectorizar los usos. Tenemos aquí una sección tipo. Al tratarse de una vía de un solo sentido y un solo carril, el ancho o la sección tipo cambia. Nos da una sección tipo de 3,50 metros porque se acomoda a otro tipo de transportes. Una ambulancia, un auto de bomberos, un camión, ¿no?, de carga mediana, etc. Vemos algunos elementos de drenaje urbano, los famosos sumideros longitudinales. Tenemos elementos a modo de volardos que nos ayudan a delimitar este elemento, más no hace falta, pues tenemos una velocidad máxima de 10 kilómetros en todo este sector. El ancho de nuestras aceras ya las tenemos entre 1,50 y 1,80 con la intención de poder darle más uso o mayor seguridad al peatón. Como vemos aquí en la imagen, tenemos líneas entrecortadas que nos muestran la línea original de las aceras y luego vemos la línea final en la cual se ha reducido por completo el área y hemos limitado el espacio para los automóviles. La calle de prioridad peatonal nos ayuda a dar más espacio a los peatones, a la vida pública. El principio básico que tenemos que seguir es ensanchar preferentemente una acera para otorgarle mayor superficie. Regresamos a nuestro ejemplo. Si tenemos nuestras dos aceras, podemos colocar el flujo del vehículo pegada a una de ellas y de este modo le damos una sección mucho más grande o considerable a la acera restante, ¿sí? Si al contrario colocamos la vía del automóvil en el medio, estamos sumándole áreas muy pequeñas a ambas veredas. Por ende, la recomendación es elegir un lado de la calle y ensancharlo de manera considerable. Es decir, todas estas dimensiones que le sumamos nos harían una calle mucho más habitable y mucho más interesante. Tenemos aquí una calle de prioridad peatonal con estos elementos de delimitación blanda a modo de volardos y vemos cómo solo tenemos una diferencia significativa a nivel de pavimento. Los elementos de drenaje urbano aparecen nuevamente, que son estos sumideros, y vemos que el espacio tiene ese carácter, ¿no? Invita a caminar, a ocupar el espacio y a no preocuparse si es que un auto puede embestirse. Tenemos un elemento importante que es el elemento de iluminación y justo debajo la señalización de 10 kilómetros como máximo y otra señal un poco más adelante en el recorrido que nos muestra que está prohibido estacionar porque básicamente no existe un lugar donde hacerlo. Este es el principio que nosotros tenemos que plantear. Si queremos que nuestras ciudades sean habitables, tenemos que pensar en recuperar estos espacios mediante los desincentivos al automóvil. Le quitamos el espacio para que se estacione. Si es que hay espacios para estacionamiento, los hacemos cada vez más pequeños, más reducidos y cobramos una tasa para poder usarlos. Por otro lado, fortalecemos el transporte público y hacemos que las personas utilicen las bicicletas porque antes ya tenemos espacios habilitados para este fin. Nuevamente, una calle de prioridad peatonal que tiene ese sentido, ¿no? De hecho, no existe una vía exclusiva para bicicletas, pero las bicicletas saben que pueden usar este espacio central porque es el espacio que se puede utilizar
para automóviles de dimensiones variadas. Sexto elemento de análisis, calle de tránsito pasante con ciclovía. Se trata de una calle nivelada en plataforma única, incluye un espacio que forma parte de la red ciclista, en la cual las bicicletas circulan en la calzada. Lo tenemos aquí. Es una calle de prioridad peatonal a la cual se le ha añadido una bicisenda. Como la velocidad es mucho menor a 30 kilómetros por hora, la segregación es una segregación blanda, a nivel de pinturas. Y nuevamente salta la pregunta, ¿no? Argi, ¿cómo hacemos para que estos autos no circulen a más de 10 kilómetros por hora? Pues poniendo elementos de ruptura. Podemos poner un ensanche de vía, ¿no? O un espacio donde la vía se haga más angosta. Podemos poner badenes, rompemuelles, semáforos. Aunque no hay un tráfico tan grande, los semáforos nos ayudan a que este tráfico sea cada vez más lento. Y una vez sea lento, podemos combinar todas las tipologías que ya hemos estudiado anteriormente. Lo dicho, una vez hemos recuperado el espacio público, es mucho más fácil incluir a los ciclistas dentro del mismo. Y de hecho no existe ningún conflicto lo suficientemente grande como para poder evitar este espacio compartido, ¿no? Este uso común del espacio, el cual le da mucho mayor sentido. La calle de tránsito pasante con ciclovía nos plantea un ancho mínimo de vereda de 1.50 metros, un ancho mínimo de calzada más ciclovía de 4.40. La demarcación se debería hacer mediante pintura y la señalización debería tener dos componentes, señalización horizontal y señalización vertical, lo cual podemos ver aquí, ¿no? El sentido de la ciclovía, que de manera curiosa nos damos cuenta que siempre va a la izquierda del sentido de los automóviles y en muchos casos va en sentido contrario. Vemos la señalización vertical y la señalización horizontal dentro de este espacio, que ya es un espacio recuperado para la vida pública. Séptimo elemento de análisis, la calle peatonal. Es la calle que tiene un tránsito exclusivo de peatones. Los automóviles solo ingresan a este lugar en forma extraordinaria. Libera el espacio para incorporar equipamiento y o mobiliario. Un material único de pavimento con posibles variaciones de tonalidad. Un gálibo de 3.50 metros por 4.50 metros para el paso ocasional de autos. Gálibo, que es una palabra subrayada en esta diapositiva, porque son las dimensiones mínimas para que un auto atraviese un espacio determinado. Este es un gálibo, por ejemplo. El espacio que viene debajo de un puente está marcado dentro de un gálibo. La altura máxima y el ancho máximo. Vamos a ver cómo en el caso del centro de Buenos Aires, una calle peatonal adquiere un carácter totalmente distinto. Yo sé que esto va a generar ciertas críticas o un pequeño debate, ¿no?, entre los estudiantes. Tenemos la calle liberada totalmente de automóviles. Como se dice, van a ubicar o los vehículos van a poder ingresar a este espacio solo en casos excepcionales, cuando se necesite imponer la fuerza o apagar un incendio o rescatar a alguien o una ambulancia. Es decir, no cerramos totalmente esta calle, solo le damos privilegio a los ciclistas y a los peatones. La idea es que sea un espacio compartido, que no existan elementos de segregación, y nos plantea una idea interesante, y es que debemos ubicar un eje central y sobre este eje central poner los mobiliarios, el equipamiento y la señalización. La pregunta es ¿por qué? Por una cuestión muy lógica, y es que al lado derecho y al lado izquierdo tenemos línea de fachada. Tenemos viviendas, tenemos comercios que exigen ese derecho a utilizar su fachada para poder generar actividad económica.
Como tenemos fachadas en ambos lados, tenemos que utilizar el espacio central de una manera muy racional, es decir, ocupando bien el espacio para dejar mayores, digamos, mayores dimensiones al tránsito peatonal. Y esta es la imagen a la que quería llegar y que espero les deje que pensar. Esta es una calle peatonal conocida, que es la calle Lavalle, en el centro de Buenos Aires, y sería un similar al Jirón de la Unión en Lima. Y vemos que desde el propio diseño urbano se delimitó un espacio en medio, una suerte de franja, en la cual está permitido el comercio ambulante. Vemos que el espacio tiene distintas capas. Ya hemos visto, ¿no? Observar el espacio urbano, el ocupar un espacio nos da cierto derecho a ciudadanía, a una participación pública, a esta construcción de espacios heterogéneos, diversos y complejos. Desde el punto de vista de diseñadores y de gestores urbanos, a veces tenemos una mente muy cuadrada y creemos que el diseño está por encima de todo. Es la famosa ideología del diseño urbano. Creemos que algo, por ser bello, es de por sí bueno. Nosotros a día de hoy, ¿no? Y gracias a un montón de arquitectos que desde la segunda mitad del siglo XX han reflexionado en torno a esto, se dan cuenta que el espacio es mucho más, que el espacio adquiere ese carácter cuando es realmente ocupado. Y hay muchas realidades que escapan al diseño, pero que luego le dan un realce a los espacios diseñados, aunque suene redundante y suene, digamos, demasiado denso. Lo cierto es que este espacio estaba ubicado por comerciantes ambulantes y en lugar de sacarlos de manera violenta, les damos un espacio definido, el cual intente o intenta no interrumpir el tránsito de los peatones y generan este espacio tan pintoresco y tan interesante al mismo tiempo. Lo mismo, esta es la calle Lavalle y vemos que la parte central es la que ocupa o la que es ocupada por mobiliario público, por señalización, kioscos, comercio ambulatorio, y nos da esta imagen tan compleja de ciudad a la cual estamos tan acostumbrados. Pasamos al segundo bloque, que es el bloque de intersecciones peatonales. Hablaremos de cuál es la intención primordial, que es darle espacio al peatón e intentar hacer retroceder a los automóviles dentro de la propia trama urbana. Tenemos en primer lugar el vado simple. Un vado es una superficie inclinada destinada a resolver un cambio de nivel. Un vado sería un ejemplo muy cercano a una rampa. Es un espacio que nos ayuda a hacer que el tránsito entre una superficie y otra no sea tan brusco, sea un tránsito muy ligero. Es una pieza individual adyacente a una senda peatonal. Es un elemento que suprime las barreras arquitectónicas de los itinerarios peatonales accesibles. Este elemento tiene una pendiente medida en proporción de 1:12 o medido en porcentaje de 8% como máximo. Un ancho mínimo de 1,50 m para poder brindar accesibilidad a las personas con discapacidad. Este es un ejemplo de vado simple. Tenemos una calle y tenemos un cruce justo en medio. Vemos que el nivel de la acera y de la calzada son distintas y necesitamos transformar estos espacios. Como nosotros sabemos que el movimiento natural de las personas no describe ángulos rectos, sabemos que una persona que está andando y quiere cruzar por esta cebra, en la mayoría de los casos va a ser un recorrido en este sentido, un recorrido en diagonal. Por ende, los vados tienen que seguir este mismo sentido y tienen esta forma un poco peculiar, pero que se ajusta a las necesidades del usuario. Nuevamente, la ideología del diseño nos dice que este elemento es feo y la ideología del espacio público nos dice que este elemento es muy útil. Aquí podemos añadirle estos pavimentos podotáctiles o tactovisuales que fueron motivo de unas cuantas clases atrás. Tenemos otro vado
vado simple recto, en el cual se cumplen las mismas especificaciones, pero en un sentido inverso. Vemos cómo estos elementos describen pendientes distintas y hacen este espacio de cruce un poco más generoso, de un ancho considerable. Vado simple premoldeado, que son estos elementos que ya vienen de fábrica y que se intentan acondicionar a vías que no tienen mucha sección. El ancho mínimo aproximado es de 1.25. Y tenemos otro vado simple, que es el vado simple de vereda angosta, con un ancho mínimo de 1.20 metros y un ancho mínimo de tránsito también de 1.20 metros. El vado simple posee una franja señalizadora por aspecto visual y táctil, de un ancho mínimo de 0.40 metros o 40 centímetros. Debe indicar la prohibición de estacionar con la señalización para evitar conflictos, para que los autos no impidan el cruce de los peatones. En caso de veredas que tengan un ancho menor a 3.20 metros, se debe usar el modelo de vereda angosta, que lo hemos visto aquí. Este es un vado, y el vado puede existir a media calle o puede existir o puede aparecer en una intersección. Y en la intersección el vado es conocido como un vado doble. Superficie inclinada para resolver cambio de desnivel en cruces y esquinas. Idem porque se repiten las características. Pavimentos podotáctiles, pendiente máxima de 1,12 o 8.33% en porcentaje, etcétera, etcétera. Tenemos aquí vado doble de hormigón peinado con una pendiente de rampa de 8.33% como máximo y con nuestros pavimentos tactovisuales como una suerte de alerta para las personas que tienen limitaciones en la vista. Nuevamente tenemos que pensar que estos espacios tienen doble pendiente para invitar a las personas a hacer este recorrido. El recorrido en diagonal, que es un movimiento muy natural. Lo decíamos hace un momento, ¿no? El hombre, desde su naturaleza, no genera recorridos en ángulo recto y siempre son recorridos en diagonal. Por eso estos elementos se ajustan a este recorrido. Entonces yo me pregunto, muchachos, viendo estos proyectos de accesibilidad que se han hecho en muchos distritos de nuestra ciudad, como el caso de Huanchac, vemos que en muchos cruces ya existen rampas, pero nos damos cuenta que estas rampas no cumplen esta condición, que tienen una pendiente en un solo sentido, lo cual hace que las personas tengan que hacer un recorrido obligatorio, lo cual quita facilidad e incluso puede generar conflictos, ¿no?, con los propios peatones. Tenemos un vado doble hecho de baldosas que se puede utilizar trabajando pendientes múltiples, siempre teniendo en cuenta los pavimentos podotáctiles como esa especie de alarma, ¿no?, que te indica que algo va a pasar delante. La persona que viene con un bastón tocará estos pavimentos y pondrá un poco más de atención a las cosas que pasan alrededor. Avanzará con mayor cautela y si es que el cruce peatonal tiene un semáforo con sonido, hace que su tránsito sea mucho más fácil. Tenemos aquí una muestra muy clara de un vado doble y vemos la doble pendiente que hace que estos espacios sean mucho más cómodos para el transitar. Vado bulevar es una superficie de pasos a peatones que se ubica al mismo nivel que la calzada o pista. Ancho mínimo del vado bulevar es de 1.50 metros y un ancho mínimo en el sentido longitudinal igual a la senda a la cual sirve. Posee avisadores táctiles en ambos extremos. Este es un ejemplo de vado bulevar. Es decir, tenemos una berma central que puede ser utilizada para transporte público o simplemente para elementos de arbolado. Y vemos que todo el pavimento baja, desciende. En lugar de mantenerlo en una cota más alta, es como que picásemos todo el concreto que tenemos aquí y hacemos que el tránsito sea mucho más fluido.
evitamos accidentes, hacemos el espacio más accesible y hacemos que la experiencia de transitar sea una experiencia rica, ¿no? Y placentera. Vado en ancho de 1,50 m. El ancho longitudinal debe ser el mismo ancho de la vereda o del cruce de cebra, y el ancho de 1,50 es para las bermas centrales que usualmente tienen arbolado. La idea es que estos cruces o estos vados estén al mismo nivel o que la pendiente sea mínima, con una dimensión, digamos, aceptable, que puede variar entre 1 y 5 centímetros como máximo. Es decir, podríamos plantear la diferencia de cotas como una diferencia de 5 centímetros, con lo cual podemos colocar los elementos o pavimentos de botones con una pendiente mínima que oscila entre el 2 y el 3%. La idea es hacer que el peatón tenga un tránsito continuo, que no tenga que detenerse, digamos, mucho tiempo al andar, que el flujo sea regular y que el espacio sea mucho más accesible. Tenemos un vado bulevar en un ancho de 6 metros y vemos que aquí la cosa se hace un poquito más compleja. Al tener un bulevar o una berma un poco más ancha, necesitamos una isla en medio, la cual estaría franqueada por pavimento de botones que le dan esa sensación de alerta. Aquí se cumple la premisa básica de todo vado y es trasladar esta doble pendiente para salvar esta distancia de la acera y la calzada. 2.4, elevación de senda peatonal, y con esto creo que acabamos. Es un itinerario sobre calzada que se utiliza para priorizar la circulación peatonal. Se utiliza para calles con intenso flujo de peatones, comercio o de edificios públicos. Reduce, a su vez, la velocidad de los automóviles. Yo creo que todos nosotros conocemos los badenes y las jibas. Sabemos que las jibas son estos elementos con una especie de protuberancias en el pavimento que ayudan a reducir la velocidad de los autos. Entonces, ¿qué plantean estos señores? Que tenemos que plantear una suerte de rampa que conduzca a una plataforma más alta y que esta plataforma esté a la misma altura del tránsito de peatones. Al mismo tiempo, tenemos que incluirle avisadores táctiles en la superficie elevada y separarla mediante volardos en caso de alto tránsito peatonal y vehicular. Lo que parece muy complejo de entender se hace muy sencillo cuando utilizamos imágenes. Tenemos aquí varios elementos: vado simple, vado doble, y nos damos cuenta, por ejemplo, que este cruce de aquí, esta intersección, tiene un tránsito muy fluido, digamos que es un tránsito significativo. Entonces lo que hacemos, en lugar de hacer al peatón atravesar esta vía, bajar a nivel de calzada, hacer todo este trayecto y luego nuevamente subir al nivel de la calzada, es elegir todo este elemento, toda esta superficie y elevarla hasta el nivel de la vereda. Es decir, el peatón ya no tiene que hacer ese sube y baja tan molesto, sino el peatón atraviesa de manera fluida todo este trayecto, ¿sí? Imagínense que la calzada esté a -15, hacemos que todo este bloque suba 15 centímetros arriba hasta que esté a nivel de la vereda, con lo cual hemos generado una jiba considerable, digamos, es una jiba gigante, la cual ayuda a que estos automóviles reduzcan su velocidad siempre y cuando tengamos elementos de señalización mucho más antes que avisen de este cambio de desnivel, ¿no? A partir de este cruce, nosotros tenemos que medir 5 metros como mínimo para poner nuestros elementos de señalización y que den la alerta a los automóviles de decirle, ¿sabes qué? A partir de este punto tenemos un paso de desnivel y tenemos que reducir la velocidad. El mismo ejemplo se puede plantear para una intersección un poco más compleja. Es la famosa elevación de Bocacay, que es una elevación de 4 sendas peatonales conformando una plataforma única. El ancho mínimo de la senda es de 4 metros y el ancho longitudinal deberá ser el mismo
que de la propia vía que estamos interviniendo. Al igual que en el caso anterior, tenemos que añadirle avisadores táctiles y señalización tanto horizontal como vertical. Esta es la última diapositiva en la cual explicaremos el mismo ejemplo. Lo dicho, ¿no? Una persona va andando por aquí, llega a la intersección. Desde el esquema tradicional tendría que bajar 15 centímetros, recorrer un tramo corto y luego subir otros 15 y continuar su trayecto. Nosotros que somos jóvenes o relativamente jóvenes, digamos que no sentimos incomodidad frente a estas complicaciones. Pero para personas con limitaciones de vista o personas mayores, la cosa se complica. Es bastante incómodo hacer este sube y baja. Para ello lo que se hace es, digamos, se repite la estrategia anterior. Vemos este cruce y en lugar de hacer bajar al peatón, elevamos toda la pista hasta una cota superior que conecte directamente con la vereda. Atravesamos y continuamos el recorrido sin ton ni son. Si esta vía tiene mucho tránsito, la norma nos dice que debemos arreglarlo con los famosos volardos. Unos cuantos elementos verticales que varían entre 85 y 1,10 metros de altura y una distancia de 1,80 de separación entre una y otra que nos ayudan a delimitarlo. Si nosotros aplicamos este principio en las 4 esquinas, al final estamos generando una plataforma única en medio, la cual, si es que guardamos ciertos criterios de velocidad, podría ser trabajado como un espacio compartido, ¿no? Una ciclovía que se cruza, o a lo mejor los peatones que saben que este espacio es seguro y pueden atravesar libremente de un lado a otro, ¿no? Como siempre, como hemos visto en los ejemplos de este manual, el peatón es la prioridad y el auto tiene que ser cada vez menos, digamos, cada vez más excluido del espacio céntrico de la ciudad, porque vemos que nos genera muchísimos problemas, ¿no? Aumenta los gases de efecto invernadero, aumenta la contaminación sonora, genera, digamos, conflictos de usos con el transporte público, es un elemento nocivo, entre comillas, para las ciclorrutas o ciclovías, y mientras más privilegiemos el espacio público, el espacio del peatón, y menos cabida le demos al auto, estaremos construyendo una ciudad más habitable, no una ciudad hecha a escala humana como nos pide nuestro amigo Jan Gehl. Con esto nosotros cerramos esta sesión. Yo sé que ha sido un recorrido bastante rápido y esperamos poder retomarlo la clase que viene con unos cuantos ejemplos más. Sin más que añadir, me despido, no sin antes recordarles que estén pendientes o pedirles que estén al tanto de las actualizaciones del aula virtual y del resto de actividades que vamos a generar en este curso. Nos vemos en una próxima oportunidad.